Julian creció en una familia católica. Desde niño asistía a misa los domingos, rezaba antes de dormir y conocía las respuestas correctas en catequesis. Con el tiempo empezó a ver su fe como una insignia de honor. Soy católico, la religión verdadera. Qué suerte tengo de no ser como los protestantes que están perdidos. Un día, conoció a Diego, un compañero de trabajo. Diego había vivido toda su vida sin fe, pero un día, tras una profunda crisis, descubrió a Cristo y se convirtió al catolicismo. Julian se sintió orgulloso de sí mismo por haber nacido en la verdad, y, en una conversación le dijo: «Qué bueno que encontraste la verdad. Yo siempre la tuve. Ser católico es lo mejor que me ha pasado». Diego sonrió con humildad y respondió: «Sí, ser católico es un regalo increíble. Yo aún me maravillo de que Dios me haya dado esta gracia cuando no la merecía». Julian sintió una punzada en el pecho. Nunca había pensado en su fe como una gracia. Siempre la había visto como un mérito. Unas semanas después, Julian tuvo un sueño. Se veía a sí mismo en una gran fiesta, rodeado de personas vestidas con ropas hermosas. Él llevaba la misma vestimenta, pero de repente un ángel se le acercó y le dijo: «Esa túnica no es tuya». Julian, sorprendido, respondió: «¿Cómo que no? Siempre la he tenido». El ángel señaló a Cristo, que estaba en el centro de la fiesta, y le susurró: «Él te la dio. No la ganaste, te la regalaron». Julian despertó con lágrimas en los ojos, recordó las palabras de Diego y comprendió la diferencia entre el orgullo y la gratitud. Desde ese día, dejó de decir: «Estoy orgulloso de ser católico», y empezó a decir: «Gracias, Señor, por este regalo inmerecido». ¿Orgullo o gratitud? Es común escuchar a algunos decir: «Estoy orgulloso de ser católico». Sin embargo, esta afirmación, aunque bien intencionada, puede reflejar un sentimiento equivocado si no se entiende correctamente. Hay un orgullo legítimo y saludable, que se experimenta cuando alcanzamos una meta con esfuerzo y dedicación. Pero cuando el orgullo se convierte en un sentido de superioridad sobre los demás, es un pecado. Es un sentimiento que se vuelve dañino y es contrario al espíritu del Evangelio. La fe católica no es un logro humano, sino un don gratuito de Dios. Como dice San Pablo: «Por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Efesios 2, 8, 9. Si somos católicos, no es porque seamos mejores o más inteligentes que los demás, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No es algo que debamos atribuirnos como mérito personal. El peligro del triunfalismo. El triunfalismo es la actitud de creer que la Iglesia católica es superior de una manera arrogante, en vez de reconocer que es un regalo inmerecido. El Concilio Vaticano II advierte en Unitatis Redintegratio sobre la actitud que los católicos deben tener hacia la unidad cristiana, destacando la humildad y la conciencia de que la adhesión a Cristo es un don de Dios. La Iglesia enseña que los católicos no deben presumir de su fe, sino reconocer como hermanos en Cristo a los miembros de comunidades protestantes. No se puede acusar de pecado de separación a los que actualmente nacen en estas comunidades protestantes y crecen en la fe de Cristo, y la Iglesia los abraza con respeto y afecto como hermanos. Pues los que creen en Cristo y han sido debidamente bautizados, están en cierta comunión con la Iglesia católica, aunque no sea perfecta. No hay verdadero ecumenismo sin conversión interior, pues el deseo de la unidad nace y madura de la renovación de la mente, de la abnegación de sí mismo y de la libre efusión de la caridad. La idea central de estos pasajes es que la unidad es un don de Dios y que nadie debe presumir de haber recibido la fe como si fuera un mérito personal. La Iglesia llama a la humildad y a la conversión del corazón para trabajar por la verdadera comunión entre los cristianos. Esto significa que nuestra pertenencia a la Iglesia no debe ser motivo de orgullo en el sentido de superioridad, sino de humildad y responsabilidad.
San Agustín nos recuerda en sus Confesiones, libro 7, y encontré que todo, cuando en verdad había leído en otras partes, se expresa aquí con la recomendación de tu gracia, para que el que vea no se ufane, como si no hubiera recibido no solo lo que ve, sino también el poder, y es que ¿qué tiene que no lo haya recibido? Benedicto XVI, en sus enseñanzas sobre la humildad y el papel de Dios en la Iglesia, advirtió contra el triunfalismo al decir que no somos nosotros quienes mantenemos la Iglesia en pie, sino Dios quien la sostiene y nos invita a ser sus humildes servidores. Esta cita, aunque no aparece textualmente en un documento oficial, refleja el pensamiento de Benedicto XVI en su última audiencia general como Papa, el 27 de febrero de 2013, cuando afirmó: Siempre he sabido que en esa barca está el Señor, y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya. En lugar de sentirnos orgullosos en un sentido soberbio, deberíamos sentir gratitud y responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre conversión intelectual y el encuentro con Cristo? Algunos creen que son católicos porque han encontrado los mejores argumentos teológicos o han nacido en una familia católica. Sin embargo, una fe basada solo en la razón, sin un verdadero encuentro con Cristo, puede volverse estéril. Un buen ejemplo de esto es la diferencia entre San Pablo antes y después de su conversión. Como fariseo, tenía un conocimiento profundo de la ley, pero su corazón estaba cerrado a la gracia de Cristo. Solo cuando tuvo un encuentro real con el Señor en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. San Juan Pablo II explicaba que la fe no es solo una adhesión intelectual, sino un encuentro personal con Cristo. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida. Deus Caritas Est, 1. Por eso, ser católico no significa solo estar convencido de ciertas verdades doctrinales, sino vivir una relación real con Dios. En lugar de decir, estoy orgulloso de ser católico, es más correcto decir, doy gracias a Dios por ser católico. No es un mérito personal, sino una gracia que hemos recibido sin haberla ganado. Y con esa gracia viene una gran responsabilidad, ser testigos humildes de la verdad y no caer en el error del fariseo que se enorgullecía de su religiosidad, mientras menospreciaba a los demás. Lucas 18, 9-14. Ser católico es una bendición inmerecida. En lugar de orgullo, debe llenarnos de humildad y gratitud.